Un saludo, estimados maestrantes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase virtual, donde vamos a hablar de neurociencias desde un enfoque neuropsicopedagógico. La bibliografía la tienen ahí ustedes, he tomado de varios autores, de Eric Jensen, José Antonio Marina, Siegel, entre mis favoritos, Marita Castro, varios congresos internacionales, de Mariano Sigman, Eduardo Punset, Emilio Krop, divulgadores científicos, como Hernán Aldana, neurobiólogo, Ricardo Castañón, y algo del libro que yo tengo, que es el de estrategias, que es el de neurodidáctica. Para empezar, tenemos que ver el desarrollo histórico, y el desarrollo histórico de la neurología ha sido desde siempre. El ser humano ha tratado de encontrar explicaciones sobre de dónde nacen los pensamientos o dónde está la inteligencia. Y si nos remitimos a aquellos años donde no existía la neurotecnología que ahora conocemos, pues estos hombres eran visionarios, ¿no? Ha habido muchas teorías, pero dentro de las más destacadas podemos ver el nacimiento de la neurología con Thomas Willis, ¿no? Hasta antes de Thomas Willis existían las personas que no se podían estudiar los cerebros directamente en base a la neurotecnología como ahora podemos estudiar cerebros en vivo, sino que más bien tenían que robar cadáveres para los anatomistas y los anatomistas hacían disecciones y empezaban a dibujar y sacaron los primeros atlas, ¿no?, de lo que era el cerebro, dibujos en 3D que mostraban el cerebro. Pero ha habido varios hitos que han marcado el desarrollo de la neurología. Uno de los hitos, por ejemplo, es del de Phineas Gage. Era un trabajador del ferrocarril que en un accidente le entra una vara y esta vara le perfora la mejilla y sale por la corteza auricular y queda sin ninguna lesión aparente porque no pierde el lenguaje, no pierde el movimiento, seguía hablando, etcétera, pero pasados unos años su conducta empieza a cambiar, ¿no? Un hombre moral, un hombre probo, un hombre bastante controlado, viene a ser desinhibido, pierde a su familia, pierde su hogar, emigra de su país y queda eso como antecedente, ¿no? Posteriormente, después de las dos guerras mundiales que han sido tan seguidas, quedaron pues muchas personas con daños cerebrales, pacientes de posguerra que estaban internadas en los institutos, en los hospitales, en los psiquiátricos, y era pues muy oneroso para los gobiernos mantenerlos, ¿no?, a pura medicación. Entonces aparece Freeman que basándose en los conocimientos que se habían suscitado a partir del accidente de Phineas Gage, él dice que destruyendo la corteza prefrontal podía dejar a los pacientes abúlicos, rígidos, y que básicamente no molestaran y que los estados dejen de erogar esas sumas. Y entonces Freeman lo que hace es perfora esta parte, que es la corteza orbitofrontal, y remueve la zona prefrontal y hace el experimento limpia parabrisas, ¿no? Este experimento limpia parabrisas nos muestra que la zona prefrontal es la zona ejecutiva, ¿no?, donde se regulan el intelecto y las emociones. El desarrollo histórico también nos muestra, ha habido una época en la que todos trataban de encontrar un lugar responsable de cierta función, ¿no?, un lugar en el cerebro que sea el responsable de cierta función, y así Wernicke, por ejemplo, encuentra el área del lenguaje comprensivo en un paciente que él tenía, y cuando muere el paciente compara los signos clínicos con el área de lesión y encuentran que el área de Wernicke es el área del lenguaje receptivo. Otro neurólogo, Broca, encuentra que un paciente que también tuvo, que perdió el habla, hacen la comparación de los síntomas clínicos que tenían con el área de lesión en el cerebro y encuentran el área de Broca y definen que ahí era el lenguaje oral, y así dice la bibliografía que se va mapeando el cerebro, ¿verdad? Era como la fiebre del oro, dice, todos querían encontrar un lugarcito que se haga cargo de alguna actividad corporal.
Este enfoque es sustituido rápidamente por el modelo ruso, donde Pavlov decía que el cerebro no puede funcionar como un mosaico. Luego de Pavlov aparece Vygotsky y luego viene Luria. Luria era director del hospital universitario y Luria dice que nuestro cerebro funciona como unidades funcionales, que no puede ser una suma de pedazos, sino más bien tres unidades funcionales que van a, perdonen la redundancia, funcionar en serie. Y la primera unidad es la unidad que se encuentra aquí atrás, donde está la conciencia, es la unidad 1, donde está el tallo cerebral y la parte que da lugar a los procesos conscientes del ser humano y a todo lo que nos mantiene vivo. Luego nos habla de una segunda unidad, es la unidad que introduce los estímulos del exterior al cerebro, y nos habla de una tercera unidad que está en la zona prefrontal, que es la que va a planificar, organizar, verificar y regular toda la actividad cognitiva. Ahí tienen ustedes el primer bloque cerebral del que nos habla Luria, el segundo bloque cerebral y el tercer bloque cerebral. Luego viene el principio del enfoque de la plasticidad cerebral, ¿no? Que empieza con Michael Merzenich, a quien se le denomina el padre de la plasticidad cerebral. Antes de Merzenich se hacen bastantes experimentos con animales, con gatos, con ratones, con gallinas, para ver hasta qué etapa el cerebro era plástico. Y como su nombre lo indica, plasticidad cerebral, así con la D aparte, plasticidad cerebral nos da lugar a pensar en un cerebro que es modificado, que se puede cambiar, que se puede moldear inclusive, ¿no? Se pensaba que la plasticidad cerebral era mayor en los primeros años, lo cual es cierto, y también se pensaba que la plasticidad cerebral terminaba a los 7 u 8 años. Hoy en día sabemos que eso no es cierto y que el cerebro humano es plástico hasta el día en que muere, ¿verdad? La plasticidad cerebral para nosotros en educación es el principio básico, ¿no? Porque gracias a la plasticidad cerebral podemos generar cambios en nuestro cerebro a través del aprendizaje. Si una vez el aprendizaje es una conexión de neuronas, pero si este aprendizaje se repite, las neuronas van a unirse porque neuronas que emiten juntas tienden a asociarse. Por lo tanto, la repetición, el ejercicio van a dar habituación y van a formar hábitos, rutinas o aprendizajes motores que se van a automatizar o huellas en el cerebro que van a dar lugar a ciertos pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, la plasticidad cerebral va a tener varios principios, por ejemplo, el principio de especificidad, el principio de intensidad, la frecuencia, el tiempo, la edad, la profundidad, la generalización y la transferencia o la interferencia. Es decir, con que yo me pare al frente de los estudiantes, no me garantiza que ellos hayan aprendido. Yo tengo que ejercitar, tengo que repetir, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta, además, la edad, si trabajo en educación especial, la profundidad del daño para iniciar los procesos de estimulación o de rehabilitación. Todo esto el verdadero aprendizaje se va a dar cuando hay generalización y se transfiere lo que ha aprendido a otras situaciones de vida, ¿no? Todo esto también nos muestra que hay periodos críticos en los cuales el cerebro, a ciertas áreas cerebrales están listas para determinados aprendizajes. Es más, la mielinización en las axones de las neuronas es mayor. Pero, sin embargo, la plasticidad cerebral también nos muestra que la apertura del núcleo basal puede ser abierta a cualquier edad. Es decir, que la rehabilitación puede funcionar a cualquier edad, claro, no con la misma efectividad que se da en los primeros años. Hay periodos críticos y también a cada periodo crítico le sigue una poda neurológica. La poda neurológica, en pocas palabras, es todo lo que no fue bien instaurado, se pierde, ¿no? Hoy en día estamos con este último modelo, que es el enfoque del funcionamiento del cerebro en redes. Se basa en la teoría de las redes complejas, que nos dicen que el funcionamiento cerebral se produce mediante la interacción entre los elementos que dan lugar a funciones cognitivas que no están en un solo lugar y no se pueden explicar como partes de órganos separados. Este es un conectoma. Lo que ustedes ven en el gráfico es un conectoma y ustedes pueden ver
la infinidad de conexiones que tenemos cuando se produce un pensamiento o un aprendizaje. Hay otros modelos que explican también cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, Siegel nos habla de su modelo de integración cerebral. Y si nosotros hacemos el puño, ¿verdad? Hacemos este puño para representar el cerebro, estaríamos entendiendo que el cerebro tiene que tener una integración vertical y una integración horizontal. La integración vertical tiene que ver con la integración entre cuerpo, cerebro, ¿sí? Y también la integración vertical se va a dar eh, entre las partes superiores y el cuerpo, ¿no? También hay otra integración de la que nos habla Siegel, que es la integración horizontal, que se va a dar entre los dos hemisferios cerebrales, un hemisferio y el otro hemisferio, a través unidos por el cuerpo calloso, pero también la integración horizontal va a ser posible a la formación de la mente cuando existe una relación horizontal entre dos seres humanos, entre organismos, ¿no? Por lo tanto, ya no hablamos de cerebro, sino hablamos de cuerpo, mente, cerebro y relaciones. No hay un cerebro aislado que pueda tener algún tipo de aprendizaje. Tenemos otro modelo, que es el modelo del cerebro triuno, propuesto por MacLean, que nos habla que tenemos tres sistemas en realidad. El sistema reptiliano, que estaría aquí en la base del cerebro, encargado de los instintos y los impulsos. Luego tendríamos un sistema límbico al medio del cerebro, encargado de las emociones. Y una parte externa, que son como 3 milímetros de corteza, que es la parte pensante, la parte cognitiva. MacLean nos dice que estas tres partes tienen que estar, van a estar integradas, y esto hace a la teoría del cerebro triuno. Todo lo que hablamos ahora puede ser observado en cerebros vivos y mostrarnos como evidencias, miren, cerebros en pleno funcionamiento. Ahí lo que ustedes ven a la izquierda es la radiografía de un cráneo que a finales de 1800 era lo último, ¿no? Posteriormente aparece el electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica del cerebro. Luego aparece abajo, en la parte izquierda abajo, aparecen las tomografías axiales computarizadas, que ven la estructura del cerebro. El electroencefalograma ve la actividad eléctrica. Los rayos X ven la parte ósea que cubre al cerebro. Pero la resonancia magnética nos va a mostrar con mayor fidelidad la estructura del cerebro, y la tomografía por emisión a positrones, lo que ven ustedes en azul, nos muestra cerebros en pleno funcionamiento. Entonces, todo lo que nosotros sabemos viene de esta evidencia, que es la tecnología de neuroimágenes. Por supuesto que como educadores no tenemos acceso a eso está a cargo de los especialistas, pero las investigaciones se dan en base a esta tecnología de neuroimágenes, ¿no? Y hoy en día conocemos que el cerebro está compuesto por 100.000 millones de neuronas. El niño cuando nace tiene alrededor de 600 gramos de cerebro, pero a los 2 años tiene como 1.500 gramos de cerebro y ni una neurona más. Sigue con las 100.000 millones de neuronas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido grandes conexiones. El peso del cerebro se incrementa por las conexiones. Dice que una neurona puede conectarse con otras 50.000 neuronas a una velocidad de 120 metros por segundo. Y esto tampoco no es una gran velocidad, ¿sí? Lo que pasa es que la conexión a nivel cerebral no es lineal. La conexión es multipolar, digamos, como las neuronas, ¿verdad? Aquí, como ven ustedes en ese gráfico, como en redes, ¿no? Entonces, como íbamos viendo, el cerebro y sus características. El cerebro se consume 6 litros, bueno, en el cuerpo humano tenemos 6 litros de sangre, y el cerebro humano se consume el 20% de la energía que transporta la sangre, y en procesos cognitivos de alto nivel se consume hasta el 40%, ¿no? Es por eso que la nutrición juega un papel muy importante dentro de lo que es el aprendizaje. El cerebro está mielinizado las neuronas tienen abundante mielina en los primeros años de vida.
Sin embargo, la mielina continúa presente hasta el final de nuestros días. ¿Cómo es que crece el cerebro? En realidad el cerebro no crece, lo que crecen son las conexiones, ¿no? Infinidad de conexiones que van a conformar redes, y si los aprendizajes son bien instaurados, se van a formar huellas. Todo depende de la nutrición cerebral. La nutrición cerebral no solo es alimentos, sino también un buen manejo de nuestros procesos cognitivos, mucha ingesta de agua para favorecer la electrólisis dentro del cerebro a nivel de neuronas. Y el cerebro tiene una característica, es plástico, ¿no? El cerebro es plástico, es un órgano modificable, es un órgano que es moldeable, y ahí está la educación, que es el sustento, la plasticidad es el sustento de nuestra actividad educativa, pero todo tiene periodos críticos, es decir, hay etapas propicias en las que el cerebro está listo para determinados aprendizajes, por ejemplo, para el lenguaje, ¿no? Y lo que no fue bien instaurado va a ser recortado, ¿no? O sea, neuronas que emiten separadas tienden a disociarse, y esa es la poda neurológica. Es la imagen de una sinapsis, y este es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En realidad, todo el proceso cerebral, todo el proceso mental tiene lugar en el cerebro, ¿no? Y en el cerebro se van a formar lo que son los pensamientos, las opiniones, las elecciones, las decisiones, todos procesos mentales que a través del sistema nervioso periférico, que está presentado a la parte derecha, van a llegar a todo el cuerpo, dando lugar a un lenguaje no verbal, y dando lugar a acciones, a conductas y básicamente a comportamientos, ¿no? Estas son las sinapsis. Las sinapsis transmiten impulsos nerviosos entre neuronas que no se tocan. Sin embargo, las sinapsis no son en serie, sino en lo que gana el cerebro humano es que las conexiones son multipolares, ¿no? Son por varios lados de las neuronas. El cerebro tiene actividad eléctrica, y las funciones corticales superiores se asocian a la actividad eléctrica del cerebro. Cuando estamos en alta actividad eléctrica, estamos en 14 hercios, estamos despiertos, estamos resolviendo un ejercicio, un debate o haciendo aeróbicos. En ondas alfa estamos, como en este momento, en una actividad eléctrica relajada, pero si yo aburro con mi clase, vamos a cambiar a ondas teta y vamos a empezar a cabecear. Y si realmente los canso, vamos a entrar a ondas delta, donde estamos en sueño profundo, ¿no? También el cerebro, ahí está la actividad eléctrica, es una representación en realidad de cómo funcionaría en ciclos por segundo. En cada sinapsis nosotros pasamos neurotransmisores de una neurona postsináptica a una neurona presináptica, ¿no? Los pensamientos vienen siempre acompañados de emociones, y las emociones tienen su química en el cerebro, y esto se llama neurotransmisores. Los neurotransmisores, si queremos hacer un experimento, por ejemplo, abrazarnos significa sentir placer, y ese es el sistema dopaminérgico, que es una actividad química que tiene el cerebro. Si nosotros abrazamos en el aula por 5 minutos a diferentes alumnos, entonces se secreta un poderoso neurotransmisor llamado oxitocina, que es la hormona del vínculo, ¿no? Es un poderoso y natural antidepresivo que además promueve el vínculo. También, ¿qué les produce esta imagen? Y si no les produce nada, vean esta otra. Todo lo que ustedes han sentido al ver esas imágenes o al ver esta imagen es gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas descubiertas por Rizzolatti que son encargadas de la imitación. Es por eso que en el aprendizaje yo tengo que ser congruente como docente, porque yo transmito currículo oculto, ¿verdad? Y lo que mis estudiantes pueden aprender del modelo. Pero básicamente no todo depende de las neuronas espejo, ¿no? La capacidad atributiva, o sea, lo que yo atribuyo a otras personas, tiene que ver con mi contenido mental. Y este contenido mental, cómo ha sido desarrollado en base a mis experiencias, ¿no?
experiencias, por ejemplo, de fracaso o experiencias de triunfo. Es por las neuronas espejo que la historia continúa. Es por las neuronas espejo que la cultura pasa a través de generaciones. Por las neuronas espejo yo elijo un equipo de fútbol o se contagia el fanatismo en los mundiales, ¿no? Ahí tienen imágenes de las neuronas espejo. Y también nosotros somos seres sociales, los seres humanos tenemos un cerebro social. Nuestro cerebro social tiene que ver con lo que es la teoría de la mente, es decir, yo desde mi propio interior puedo mirar al otro e interpretar las intenciones y anticipar lo que el otro piensa de mí. Además puedo atribuir eh, eh, intenciones o pensamientos, ¿no? El cerebro tiene una capacidad atributiva. Cuando yo percibo a alguien como amigo, tengo garantía de supervivencia, pero cuando percibo a alguien como enemigo, mi supervivencia se ve en peligro, ¿verdad? Imagínense ustedes en estudiantes con discapacidad. ¿Qué sentirá un estudiante con discapacidad dentro de un entorno no inclusivo, no comprensivo, que se enfrenta diariamente a barreras actitudinales, mentales, barreras físicas, arquitectónicas? Entonces, este ser humano va a ir conformando esquemas, formas de ver la realidad y muchas veces al asistir al colegio va a representar una amenaza a su supervivencia, ¿no? También el cerebro tiene un sistema de recompensas. El sistema de recompensas es el sistema dopaminérgico y responde muy bien a la recompensa y al castigo. El sistema dopaminérgico es el encargado de la motivación, un aspecto tan básico en el aprendizaje. El sistema de recompensas no se queda en el cerebro, sino que envía señales a todo el cuerpo. Y si yo me encuentro motivado, todo mi cuerpo va a estar motivado, desde mi postura no verbal, mi forma, lo no verbal, mi postura, todo va a transmitir pensamiento, ¿no? Las emociones van a pasar a todo mi cuerpo y todo lo que ha sido conformado en mi mente en forma de pensamientos, opiniones, elecciones, decisiones, va a salir al exterior en forma de acciones, conductas y comportamientos. Y de esto se encargan los neuroquímicos llamados neuropéptidos, ¿no? Estos neuropéptidos llevan toda la química que es elaborada, procesada en el cerebro hasta las periferias. El caso más clásico es la depresión. Por ejemplo, una persona deprimida tiene hasta el cabello seco, los ojos sin vida, ¿verdad? Pero ¿de dónde nace depresión? La depresión nace de procesos internos mentales. Bueno, para el aprendizaje es básica la motivación y la motivación tiene que ver, les decía, con el sistema dopaminérgico del cerebro. ¿Qué es la motivación? Es la fuerza interior que promueve a la persona a realizar determinadas acciones, pero no solo la motivación es para iniciar la acción, la motivación tiene que sostener y tiene que ayudarnos a alcanzar el objetivo propuesto, ¿no? En base a la motivación, nosotros podemos intentar explicar cómo actuamos y por qué actuamos muchas veces, ¿no? Lo que para nosotros resulta valioso nos motiva, lo que lo que responde a un deseo, a una expectativa o una necesidad, nos motiva. Y por eso nosotros tenemos que conocer cómo funciona este sistema de recompensas. Por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿cómo podríamos hacer para que ellos despierten esa energía y la apliquen en conseguir sus logros, ¿verdad? Y aquí vemos el circuito cerebral de la motivación. Tenemos el sistema dopaminérgico que empieza con las vías dopaminérgicas, la dopamina mesolímbica que sube desde las partes bajas hacia todo el cerebro y un estudiante motivado responde desde su sistema de recompensas, ¿no? Desde el tálamo, cambia los químicos, cambia la neuroquímica, se elevan los niveles de norepinefrina, adrenalina, vasopresina y eso impulsa la motivación del logro. Además de cuando uno está motivado, se incrementa la dopamina que se expulsa al exterior de todo el cuerpo y cuando se expulsa dopamina se observa gran cantidad en el córtex prefrontal. ¿Qué quiere decir? Que estamos listos para el aprendizaje. ¿Y qué es lo que motiva al cerebro?
Según Jensen, lo que motiva al cerebro es la novedad, ¿no? Todo lo que produce, todo lo novedoso motiva al cerebro. La posibilidad de descubrir, la curiosidad, la relevancia, la posibilidad de éxito, la claridad de los objetivos planteados y el significado es lo que motiva al cerebro. Pero ¿qué más puede motivar al cerebro? La recompensa. Pensamos que hablar de recompensa o refuerzo es conductista y simplemente lo rechazamos. Sin embargo, la neurociencia nos muestra que después de una recompensa, el cerebro sella con acetilcolina las nuevas sinapsis o las nuevas conexiones. Otra cosa que puede incrementar la motivación es el costo de respuesta, el ejemplo, seleccionar bien la información, cambiar los sentimientos del receptor, razonar, entrenar o eliminar obstáculos, ¿no? Ahora, no todos los estudiantes vienen motivados internamente. Hay estudiantes que necesitan motivación externa y es posible estimular el sistema nervioso de recompensas desde el exterior. Muchas veces necesitamos un ambiente confortable, grato, con interacciones positivas, ¿no? Entonces, cuando hay ese ambiente, ese clima de aula, ese que se debería respirar en un aula inclusiva, el cerebro se va a lubricar con acetilcolina, serotonina, dopamina, generando actitudes positivas hacia el aprendizaje, ¿no? Todo esto que va a incrementar las funciones corticales superiores, por ejemplo, de la memoria, la concentración, se van a incrementar la concentración y se va a producir un aprendizaje significativo con contenido emocional. Y ya hemos visto que el aprendizaje está ligado a las emociones, ¿no? ¿Cómo puedo yo promover la motivación interna en mis estudiantes? En primer lugar, tengo que disminuir el estrés y la amenaza. Tengo que evitar demandas excesivas o inadecuadas, porque cuando el estudiante no tiene posibilidad de éxito, baja toda posibilidad de motivarse. Tengo que fijar objetivos con posibilidad de elección y finalidades claras. Tengo que activar y comprometer emociones positivas mediante juegos, competiciones, celebraciones, música, o crear un ambiente positivo de reconocimiento por los logros y la retroalimentación. La retroalimentación que favorece la motivación es devolver los exámenes corregidos oportunamente, a dar material abundante, dar palabras de aliento, esperar lo mejor de los estudiantes y eso promueve motivación desde el exterior. Decíamos que no todos los estudiantes vienen motivados al aula, entonces puedo promover la motivación interna a través de mis estrategias didácticas, generando un ambiente libre de amenazas, ¿verdad? Evitando demandas excesivas o inadecuadas. Y lo que sucede cuando nosotros encontramos estudiantes con discapacidad en las aulas es que no comprendemos la diversidad y a veces nuestras demandas son excesivas y son injustas y el sistema legaliza la injusticia, pues califica, ¿verdad? Califica lo que no pueden hacer. Tenemos que reflexionar sobre esto y fijar objetivos claros, posibilidades de elección. Hay que activar y complementar emociones positivas, los juegos, las competiciones, la retroalimentación también. Hay otro tipo de motivación que es expresamente humana, que es la motivación por el deber. Y hay cosas que no me apetecen hacer, pero que tengo que hacer porque son cosas que debo hacer. Estudiar, por ejemplo, es responder a la motivación al deber. Esto nos habla mucho José Antonio Marina y nos dice que la motivación para mantenernos centrados en la tarea es necesaria para el éxito, ¿no? Dice que la motivación para mantener la tarea es la llave del éxito de las personas. Es un buen predictor, la persona motivada la motivación es un buen predictor de éxito, ¿no? No podemos perseverar en una tarea si no somos capaces de, por una parte, aplazar la recompensa, es decir, no ser inmediatistas, no mediatizar el impulso, sino más bien esperar la recompensa y seguir trabajando por ella. O si no somos capaces de soportar la frustración, el cansancio o el esfuerzo que la tarea en sí está provocando.
¿Qué factores socioemocionales acompañarán a la persona con discapacidad? Luego de que hemos visto cómo es la estructura de nuestro cerebro, la actividad eléctrica, cómo es el aspecto emocional en nuestro cerebro, entonces vamos a poder entender que cuando el estudiante está dentro de un sistema inclusivo, pero entre comillas, y no comprensivo, que no respeta su diversidad, el estudiante va a tener baja autoestima porque su autoimagen va a estar afectada, en realidad va a sentirse fracasado, su autoconcepto va a estar afectado, a nivel de merecimiento va a estar disminuido, ellos van a mostrar falta de confianza, falta de seguridad en sí mismos, miedo al fracaso, poca motivación, desinterés, fatiga, cansancio y finalmente podemos enfrentar hasta deserción o abandono, ¿no? Estudios muestran que los factores socioemocionales que acompañan a la persona con discapacidad generalmente son el estrés, y el estrés es una respuesta corporal frente a la presión excesiva, ¿verdad? La ansiedad, el miedo a lo que es y a lo que no es, conflictos en el seno familiar, expectativas de los padres frustradas, hay conflictos con los pares, hay bajas expectativas personales, no alcanzan metas, ¿no? Y lo más grave es que van a formular una forma de pensar y es la indefensión aprendida. Es un estilo de pensamiento, no es pasajero. Ellos van a adoptar este estilo de pensar que implica, por ejemplo, asignar más fracaso a sus fracasos o no asumir sus éxitos y esa es la parte emocional que acompaña a la persona con discapacidad. También cuando el sistema no es comprensivo, todo esto se va a generalizar a otras esferas de la vida. Es más, no puedo en lo académico, no voy a poder en otras áreas y afecta a toda la personalidad, ¿no? Con esto habríamos terminado nuestra segunda clase, nuestra segunda presentación para esta semana. Los espero en el foro, también con la tarea. Ustedes tienen ahí en el plan de clase todo el material para las tareas y el foro de esta semana. Espero les haya gustado lo compartido esta noche.